Génesis 26. ¿Cuántos han podido estar ayer en la noche en el intento? Aleluya. ¿Cuántos han estado? ¿Pueden levantar sus manos? Los que han estado anoche. Amén. Quiero agradecerles de todo corazón la fidelidad y lealtad que tienen al Señor Jesús y el hermoso y precioso corazón de cada uno de ustedes. No saben cuán orgulloso uno se puede sentir cuando ve a las personas que van y hacen simple y llanamente lo que han sido instruidos a hacer, a pesar de todo lo que puede estar no sucediendo. Aleluya. Pero al mismo tiempo agradecido al Señor porque son un pueblo que han entendido y pueden percibir claramente cuando la gloria de Dios está y cuando la gloria de Dios no está. Y no era de sorprenderse el ver en cierto momento a muchos de ustedes, en realidad casi a todos. Creo que quedaron unas 3 o 4 personas al final, pero simplemente, ok, murió, se acabó, vamos, ¿sí? Y quiero que sepan que estoy muy orgulloso como pastor de cada uno de ustedes, el corazón que han podido demostrar. El Señor me habló tremendamente acerca de este pasaje, aquí en Génesis 26. Y quiero comenzar primero leyendo este pasaje y enseguida vamos a desarrollarlo. Amén. Dice aquí en el versículo 17, Génesis 26, versículo 17 en adelante. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que, subraya si no lo hiciste antes, los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Subraya con otro color si tienes, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, subraya por favor eso, cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, subraya, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Esta palabra Esek, en un momento vamos a estudiar un poco más, pero básicamente significa contención o contienda. Pues habían altercado con él y abrieron otro pozo, subraya, abrieron otro pozo. Y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sitna. Sitna significa enemistad. En un momento vamos a estudiar un poco más estas palabras, pero básicamente significa enemistad. Subraya el versículo 22. Y se apartó de allí. Subraya con otro color. Y abrió otro pozo. Aleluya. Algunos de ustedes ya se puede imaginar de qué voy a hablar esta noche. De abrir pozos. ¿Amén? Abrió otro pozo. Subraya, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová, subraya, nos ha prosperado. Y subraya con otro color, fructificaremos en la tierra. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido que tu Espíritu Santo pueda estar con un toque hermoso y sobrenatural en esta noche, Señor Jesús. Venimos sedientos de una palabra viva, una palabra fresca, una palabra que pudiera vivificar nuestro espíritu y nuestra alma, Señor.
Te damos gracias por el soplo, el aliento de tu Espíritu Santo sobre esta palabra esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Hay muchos principios que podemos considerar y muchas cosas que se pueden enseñar de estos cuantos y pocos versículos de diferentes maneras, dependiendo de dónde tú estás espiritualmente, diferentes formas de cómo esto se puede aplicar en tu vida. Pero me interesa compartir esta noche un poco acerca del enfoque en cuanto al mover de Dios. Muy bien. Isaac está en busca de aguas y el agua es básicamente uno de los elementos más vitales. Más del 70% del ser humano está compuesto de agua y un altísimo porcentaje de la tierra está compuesta de agua. Muy bien. Hemos visto en las clases de la escuela bíblica cómo el agua es un tipo y sombra de un lugar donde el Señor se puede mover. La palabra de Dios nos dice en Génesis 1, en el versículo 2, que estaba todo desordenado y vacío, pero el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. Entonces es un lugar que nos habla espiritualmente del mover, del lugar posible donde el Señor puede moverse, muy bien, de un lugar tremendo. Pero esto es lo que Isaac está buscando. Está en un punto donde él está en una transición, ¿sí? Y lo primero que hace es empieza a abrir los pozos. Una de las cosas más difíciles es abrir un pozo, especialmente después de que ha sido cegado. Ahora, esta palabra cegar no quiere decir de que han cegado como cosechar, sino que han cegado como taparlo. Muy bien, cuando tú buscas la palabra original en el hebreo, esta palabra significa básicamente amontonar de basura. Han amontonado de basura no solamente tierra, sino que han amontonado de basura al punto de que este pozo está destruido, ¿sí? Cuando tú ves, hay diferentes lugares donde puedes estudiar acerca de los pozos. Es interesante, en uno de esos pasajes nos habla de cómo, por ejemplo, llegará el día, dice Eclesiastés, creo que es Eclesiastés 12 si no me equivoco, pero el día cuando casi le pido perdón al fantasma que estaba aquí, aleluya. Pero cuando dice que caerá la rueda en el pozo, ¿sí? Y cuando la rueda cae, ¿ustedes se ubican en un pozo? Si alguna vez has visto por lo menos Blancanieves, el pozo de Blancanieves, ¿sí? Tal vez nunca has estado en un pozo literalmente, ¿sí? Hoy en día hay pozos donde se puede hacer a bomba, ¿no es cierto? Y pueden bombear todo eso, pero los pozos antiguos, los pozos más de hace mayor tiempo atrás, muy bien, eso era... tenían una rueda básicamente con una cuerda y ellos tenían que dar vueltas atado a un balde ahí abajo, muy bien. Y cuando habla la palabra de que esta rueda se cae en el pozo, una vez de que cae esta rueda en el pozo, el agua queda contaminada. ¿Sí? Alguien escuchó del famoso filósofo decir, alguien envenenó el abrevadero. ¿Se acuerdan de ese gran filósofo? Ok, estoy hablando para los que tienen entendimiento de estas cosas. Los otros no saben de qué rayos les estoy hablando, pero es uno de los más grandes filósofos que ha habido en la historia de los niños. Aleluya. Sí, un tal Woody. Sí. Alguien envenenó el abrevadero, ¿sí? Pero, ok, cuando cae cuando cae esta rueda en el pozo queda arruinado, ¿sí? Imagínate qué pasa si es que le echan basura. Exactamente, Ian. Se convierte en un foco de infección. Entonces no es solamente el poder abrir pozos por abrirlos, sino que al abrirlos tienes que necesariamente pasar por un proceso de desinfectar ese pozo, de poder eliminar todas las toxinas que han podido quedar en ese pozo. Aquí en La Paz estamos muy asociados, especialmente de manera última, ¿no es cierto? Hace unas cuantas semanas hemos tenido aguas contaminadas. Ahora, lo hermoso acerca de un pozo, como hemos estudiado también en la escuela bíblica, es que un pozo es básicamente cuando tú has cavado a un punto donde llegaste a poder tocar una de las venas, una de las vertientes ahí abajo en la tierra. Entonces el pozo tiene aguas que están corriendo. Las aguas
terminan de desinfectar todo el lugar, ¿sí? Pero entiende que para poder llegar a eso, tú tenías que sacar un montón de basura, un montón de cosas que tenían que ser echadas fuera desde ese mismo punto. Es muy importante que Isaac no solamente abre pozos, sino que abre los pozos que había abierto su padre. Y esto es importantísimo entender en el mover de Dios. Si bien el mover de Dios, toda vez que el Señor trae algo nuevo y fresco, la palabra de Dios nos dice, Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que era ya fue. ¿Sí? Entonces tienes que entender, ese es un principio de poder conectarte generacionalmente en cuanto al mover de Dios para entender cómo el Señor se quiere mover en este último tiempo. No puedes esperar un movimiento hacia adelante si es que primero no sabes de dónde vienes. Y por eso es que es importante que tú y yo, si es que realmente queremos y deseamos ese mover de Dios, podamos tener ese antecedente claro en nuestras vidas. No hubiera habido la manera de que Isaac pueda abrir los pozos. Por eso te digo, podríamos hablar de un sinfín de principios. Estoy solamente tocando algunos para que tú puedas en tus notas anotar cada una de estas cosas y después buscarlas y entender cada uno de estos principios. Pero Isaac no podría haber abierto estos pozos si es que su padre no lo hubiera enseñado. Si es que él mismo no hubiera prestado atención cuando su padre estaba abriendo. En otros lugares habla incluso de que sus criados, de que lo que sus criados habían abierto. Entonces tienes que entender de que hay toda una generación que tiene que enseñar a la siguiente generación, y por eso es de que tú tienes que estar siempre atento a poder ver todo lo que se está haciendo. No es de que algo nuevo va a suceder porque algo nuevo tú vas a traer. Simplemente tienes que seguir haciendo lo mismo que hizo el Señor, y el Señor va a traer aguas nuevas. ¿Me entiendes? Pero va a seguir siendo el mismo pozo. Es más, el pozo tiene que llegar a tener el mismo nombre que fue puesto por los padres. El mismo carácter, la misma naturaleza, si tú quieres el mismo ADN. Porque si no tiene el mismo ADN, ya está pervertida esa agua. ¿Sí? Esa vertiente viene exactamente del mismo lugar. Hemos estudiado con los estudiantes de la escuela bíblica, veíamos acerca de aquel río que alegra. Hay un río que alegra la ciudad. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Que sale desde ese lugar. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis cuando nos habla de que de este lugar empezaron a salir las vertientes del río Éufrates, y nombra el río Tigris, ¿no es cierto? Y el del Tigre, no, mentira, ese no está. Pero no es cierto que empieza a mencionar esas vertientes, pero todas estas salen de un solo lugar. Entonces tú no puedes cambiar, no puedes tergiversar todas aquellas cosas. Pero cuando Isaac manda, no solamente Isaac abre, ojo que Isaac mandó a sus pastores para que puedan hacer esto. Entonces quiere decir de que Isaac está en un proceso de, sí, él está buscando agua, pero está también levantando a otras personas y enseñándoles y marcándoles el camino y diciendo, mira, aquí lo único que tú tienes que hacer es cavar un pozo. Ahora, cavar, ¿alguien aquí alguna vez ha cavado? Levanten la mano los que alguna vez o sea, literalmente, no espiritualmente, ¿sí? Cuidado, algunos espíritus, sí, pastor, toda la vida cavo. ¿Literalmente has cavado alguna vez? Sí. Es difícil, ¿no? O pichanga. ¿Alguno de ustedes les ha parecido pichanga? Yo recuerdo, claro, depende del terreno, ¿no es cierto? Pero aún dependiendo del terreno, porque yo me acuerdo de haber cavado incluso hasta en la playa. Y hasta en la playa te digo que hay una técnica para cavar. ¿Sí? Yo recuerdo cuando fuimos en un día si no me equivoco, era justo en carnavales. En el colegio tenía un amigo una finca allá por Mecapaca, por ahí adentro. Y recuerdo que fuimos y dijeron, ¿por qué no cavamos? No sé para qué, hasta el día de hoy no entiendo por qué querían que cavemos algo. Pero yo dije, "Ay, yo cavo", dije, hecho al capo, ¿no? Dije, ¿qué tan difícil puede ser cavar? Dije, y agarré la pala y traté de meter y no entraba. Y dije, Dios mío, y todos me estaban mirando y decían, no, perdón, es que he tocado una piedra, por este otro lado debe ser. Y empecé, y cuando le encontré un poco la maña, empecé a sacar, y ahora sí, en menos de 2 minutos tenía ampollas en las manos.
Porque no es solamente cavar por cavar, tienes que saber cómo agarrar, cómo fluir, cómo poder... ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Aquellos que alguna vez en su vida han cavado. Los otros vayan a cavar mañana, aleluya. Pero viste, quiero que entiendas que el proceso de cavar no es fácil. Si el proceso de cavar no es fácil, mira qué fácil es que cuando se encuentra contienda, cuando se encuentra enemistad, podamos nosotros, de una manera tal vez injusta, decir, ¿para qué han cavado? Porque cavaron hasta ese lugar y encontraron aguas, dice la palabra. Te vuelvo a leer aquí el versículo, donde estoy, versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y ojo, eran los siervos de Isaac. Isaac estaba cavando, claro, pero los siervos de Isaac necesitan entender de que todos, esto es un proceso que todos nosotros tenemos que estar involucrados. El cavar no es de una sola persona. Y yo creo que esto representa, ustedes saben de que Isaac es un tipo y sombra de Jesús en el Antiguo Testamento, pero no solamente de Jesús como una persona, sino Jesús con todo su cuerpo manifestado aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces mira lo que dice, que cuando cavaron, dice, cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Ahora, entiende de que, ok, puedes cavar aquí, pero ¿tienes la certeza de que aquí era el pozo? Bueno, llegas a un montón, está todo tapado, está todo enterrado y han pasado un montón de años y dices, sí, más o menos por aquí era. A menos de que seas Jake el pirata y sepas exactamente dónde está marcada la cruz, pues cavar para encontrar el pozo es un proceso de llegar a tocar agua. ¿Sí? Pero finalmente tocaron aquellas aguas, dice la palabra. Sin embargo, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Esto es quizás uno de los principios más impactantes que podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de la contienda, porque vamos a ver, esa palabra es lo que significa esek, acerca de la contienda espiritual que puede haber en personas que no tienen una visión del reino. Cuando tú no tienes una visión del reino, tú piensas que todo lo que tú ves a tu alrededor es tuyo. La visión que no tiene nada que ver con el reino es una visión egoísta. Es una visión que se apropia de las cosas y especialmente se quiere apropiar del mover de Dios. Y cuando alguien se apropia de algo que Dios está haciendo, te aseguro algo, Dios no va a bendecirlo. No escuchamos que prosperaron y fructificaron en Esek. Encontraron aguas, ok. Encontraron aguas y es un buen lugar, es un buen elemento. Hay algo del mover, pero no va a ser el mover. El mover, y yo estoy completamente convencido. Hemos visto con los estudiantes de la escuela bíblica, perdón que les haga referencia a esto, sí, pero además de hacer una propaganda para la escuela bíblica, en realidad estoy tratando de animar y desafiar a todos aquellos que no están asistiendo a la escuela bíblica que puedan hacer algo con sus miserables vidas. No, estoy bromeando. Que puedan venir y puedan participar de la escuela bíblica. Pero hemos visto en las clases, estoy bromeando, por favor, tranquilos. Yo sé de que muchos de ustedes hay un sinfín de razones. Conoce mi corazón. ¿Amén? ¿Sí? ¿Se pueden reír? Ok, listo, está bien. Entonces, ok, pero, listo. Ok, pero si ustedes recuerdan, los estudiantes de la escuela bíblica hemos hablado acerca de un cuadro. No sé, Carla, qué tan fácil es. ¿Tienes ese cuadro? El cuadro que mandé a la escuela bíblica si lo puedes poner ahí arriba sería genial.
si es que lo tienes ahí, pero hemos hablado acerca de diferentes moveres del Espíritu Santo, ¿sí? Hemos visto en la escuela bíblica cómo el Señor se movió en ciertos años con Martín Lutero, años más tarde se movió con John y Charles Wesley, años más tarde con el movimiento de santidad y diferentes cosas que el Señor estuvo haciendo, pero es importante recalcar que en esos anteriores moveres del Espíritu Santo aquí en la tierra, Dios efectivamente, gracias, por ahí está, pero Dios efectivamente usó a hombres, ¿sí? Hombres y mujeres efectivamente, pero de una manera muy particular, quizás uno o dos personas. Y a través de esas unas dos personas, el Señor trajo un mover tremendo a todo el resto de la tierra. Sin embargo, yo estoy completamente convencido que en lo último que el Señor va a hacer en la tierra, no se trata del mover de una sola persona, sino de un cuerpo multitudinario de personas que conforman un solo cuerpo, ese un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, la manifestación de los hijos de Dios. Bien, y ahí tienen el cuadro. Hoy, bueno, van a tener que hacerle un poco más de zoom, pero para los que se acuerdan los de la escuela bíblica, pueden recordar que hemos hablado acerca de esos diferentes moveres del Espíritu Santo. Muy bien, pero tienes que entender que en lo que respecta al mover del Espíritu Santo, llega un momento donde si no tienes una visión del reino, vas a contender por el egoísmo y por la necesidad inherente, pero no natural, porque Dios no nos ha creado así, pero es inherente en el ser humano, la necesidad de brillar ellos. Y cuando llegas a ese punto donde la gente quiere brillar, donde ellos quieren ser los protagonistas, donde ellos quieren ser los que se van a mandar la parte, donde ellos quieren ser los reconocidos, porque no, es que estas son nuestras aguas. Es ahí donde simple y llanamente aquellos que de verdad anhelan el mover de Dios, tienen que decir, ok, quédate con estas aguas. Porque, ojo, ellos eran los de Gerar. Ellos estaban habitando, la palabra Gerar significa un lugar de habitación. Ellos estaban habitando en ese lugar, pero ¿cómo es posible de que te acostumbres a habitar en un lugar donde no está su gloria, donde no está su presencia? Ahora, yo entiendo cómo eso sucede, lo hemos explicado en la escuela bíblica, cómo las personas pueden estar en un lugar y piensan de que es la gloria de Dios, piensan que es el mover de Dios, pero en realidad no es nada y nada más que el carisma que aquella persona que está ahí adelante puede tener. Y en muchos otros lugares no es más que el ruido y la bulla que te pueden meter. Y la gente, como no conoce nada más que eso, piensa, bueno, está bien, o sea, menos mal, más bien tenemos sonido. Pero entiende esto, aquellos que han probado de las aguas del pozo de Belén, no se van a poder conformar con eso. Van a llegar a ese punto donde van a encontrar esa contienda espiritual. Y es interesante que fueron los pastores, ¿no? ¿No viste a las ovejas pelear por esas aguas? Oh, voy a volver a repetirte eso. ¿No viste a las ovejas pelear por esas aguas? Las ovejas, lo único que las ovejas están esperando es que los pastores les puedan llevar a algún tipo de aguas. Y el problema de las ovejas es de que son tan, me encanta la similitud que Jesús hace a su pueblo como con ovejas. Nos lo dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo vuelve a repetir. El Antiguo Testamento, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me descanso. ¿Se dan cuenta? Siempre nos está hablando como ovejas. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice, los vio y vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Me encanta la similitud que hace el Señor porque las ovejas son tontas. Y realmente somos tontos. Porque las ovejas no saben si es que están bebiendo de un abrevadero que está envenenado.
Solo Woody sabía eso. Pero al no saber, ellas lo único que tienen es sed. Y no están conscientes siquiera de que si estas aguas me convienen, si me van a producir. Lo único que ellas están esperando es de que les calme la sed, que les calme la necesidad inherente que tienen. Pero vuelvo a repetirte, no ves a las ovejas pelear por las aguas. Las ovejas están dispuestas a ir a donde sea que el pastor les diga que van a haber aguas. Pero pelearon, riñeron los de Gerar con los siervos de Isaac. Riñeron con ellos. Podría hablarte tantas cosas, pero tengo que correr porque no estoy ni siquiera en el versículo que necesito mostrar. Diciendo, el agua es nuestra. Si algo tú y yo tenemos que aprender, y espero de que sea una lección de por vida, nunca te pelees por el agua. Ahora algunos están, pero ¿y la guerra del agua, pastor? A ver, ¿a qué me refiero con nunca pelearte por el agua? Si hay agua en algún lugar, créeme, como bien dijo Horacio, hay más. Si abriste un pozo, si cavaste la tierra y llegaste a la profundidad y tocaste una vertiente, lo único que tú tienes que hacer, ¿sabes qué es? Moverte a otro lugar más arriba en esa vertiente. Gloria a Dios. El agua va a seguir llegando, pero si tú te subes un poco más arriba, el agua te va a llegar a ti primero. Gloria a Dios. Y si hay aguas para llenar un pozo, hay aguas para llenar 2, hay aguas para llenar 3. Qué triste que el estado de una parte del cuerpo de Cristo sea contender por las aguas, sea reñir y pelearse y decir no, esto nos pertenece. Nosotros lo hemos, es más, ojo, ellos vivían en Gerar, pero no habían abierto ningún pozo. Otra persona vino a abrírselos el pozo. Y cuando abrieron las aguas, dijeron, oye, estas son nuestras aguas. Pero nosotros hemos abierto, no importa, nosotros vivimos acá. Usucapión, ¿verdad? Entonces, pero no ves a Isaac quedarse en la contienda. No ves a Isaac, y esto es algo que te aseguro, no vas a ver al verdadero pueblo de Dios que está hambriento y sediento por ese último y gran mover aquí en la tierra. No lo vas a ver pelear en contienda. Donde sea que hay contienda, donde sea que hay celos, donde sea que hay envidia, son niñerías. Y Pablo dice, yo quise hablarles como espirituales, pero siguen siendo niños. Y los niños obviamente no han alcanzado madurez. Si no han alcanzado madurez, no pueden comer del maná, el maná escondido que está dado para los vencedores. Antes de eso tienen que alcanzar madurez para comer alimento sólido. Si hay contienda, no es tu lugar. Por eso llamó el nombre del pozo, dice, llamó Esek. Esta palabra Esek, te decía, significa contención, pero también significa rencilla. Viene de una palabra raíz que significa presionar. Nunca hagas las cosas por presión o altercar. La palabra raíz significa disputar, pelear, pelearse verbal y hostilmente con otros sobre un principio o situación donde se está en desacuerdo. Sobre un principio o situación donde se está en desacuerdo. Es interesante que es la única vez que se utiliza esta palabra en la Biblia.
Esek. Y llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y esta es la palabra raíz: disputar, presionar, rencilla. ¿Pero qué hace Isaac? El versículo 22 es hermosísimo, porque Isaac no se quedó triste, no se quedó, no funcionó esto. Ahora, esto es algo que es importante recalcar. En la búsqueda del mover de Dios, en la búsqueda de esas aguas del Espíritu Santo, no puedes y no debes lamentarte haber cavado. Porque tu objetivo, sí, entiende, las aguas son vitales para poder vivir. Las aguas del Espíritu, si entendemos esto espiritualmente, les estoy hablando, sin aquellas aguas del Espíritu, no podemos vivir. Yo por lo menos estoy convencido. Si el Espíritu de Dios no está, no quiero estar ahí. Hablaba con algunas personas, he estado a 10 segundos de simplemente tirarlo todo y decir al cuerno. Y yo me iba. Mi problema es que tenía 2 personas de los nuestros ahí arriba y no sabía cómo iban a reaccionar. Y por cierto, no puedo tirar el equipo que nosotros hemos llevado, aleluya. Pero Moisés dijo: si tu presencia no debe venir con nosotros, no nos saques de este lugar. Pero en el proceso de encontrar el mover de Dios, si cuando tú llegas a un lugar de contienda, a un lugar de rencilla, a un lugar, como te leía esa otra traducción, dice un punto donde están en desacuerdo sobre esa posición o ese lugar, tú no puedes ni debes lamentar haber cavado. Porque si no cavabas, en primer lugar, nunca hubieras encontrado las aguas. Por lo menos encontraron aguas. Y déjame decirte esto más. Quizás tú no te beneficias de esas aguas, pero dejaste para beneficio de otros las aguas que ellos podían tomar, aunque fuesen aguas de rencilla. Oh Señor, esto está poniéndose bueno. Ahora sí me está entrando otra vez ese espíritu predicador. Aunque fuesen aguas de rencilla. Porque si entiendes, cuando Israel salió de Egipto, al primer lugar al que el Señor los llevó fue a las aguas de Mara. Dios los llevó a ese lugar. Y cuando tú ves lo que dice el Señor después en Deuteronomio, les dice: yo los llevé por el desierto, yo los llevé para estos lugares para probarlos, para ver qué había en sus corazones. ¿Y sabes algo? Dios es capaz de cambiar aguas de rencilla en aguas dulces. Pero Israel no se quedó en ese lugar, en Mara, ¿o sí? Sino que prosiguió. Isaac no se quedó lamentando que hubiera abierto las aguas. Cuando sea que tú cavas pozos y encuentras aguas, entiende que no estás cavando para ti. El mover de Dios tiene que ver con algo más allá de solo tu mediocridad. Tiene que ver con todo el resto del cuerpo. Tiene que ver incluso aún con los pastores de Gerar, que riñeron con los de Isaac. Entonces dice el versículo 21, abrieron otro pozo. Subraya por favor eso. Abrieron otro pozo. La palabra abrir es la misma palabra que se traduce como cavar
Y esta palabra en el hebreo significa hurgar. Por cierto, hurgar es con H. Hurgar, explorar, ahondar, escarbar, hacer un hoyo en la tierra. Abrió otro pozo, pero dice, y también riñeron sobre él. Riñeron nuevamente sobre este pozo. Pero ahora dice que llamó este nombre de este pozo Sitna. Ahora, la mayor parte de sus Biblias va a tener el número de pie de página ahí, o la letra de pie de página, y normalmente les va a decir de que esta palabra significa enemistad, ¿verdad? Sí, la mayoría de ustedes deben tener esa referencia. Sobre la palabra Sitna tienes un pequeño pie de página y al final de ese capítulo puedes ver de que esa palabra Sitna significa enemistad. Pero esta palabra Sitna es más que enemistad. Esta palabra Sitna significa oposición o acusación. Acusación siendo una queja formal en una causa judicial que afirma, mira esto, afirma esta causa judicial, afirma que se ha cometido un delito. Afirma, exacto, Eden, es una querella, pero está afirmando, o sea, tienes que entender de que en un proceso judicial normalmente se inicia el proceso judicial bajo un supuesto, ¿verdad? O sea, se presume inocencia a menos de que se demuestre lo contrario, pero aquí ya está presupuesto de que lo que se está acusando es un hecho. Es una acusación formal, dice. Se afirma de que este delito ha sido cometido. ¿Y cuál fue el delito aquí? ¿Alguien? Abrir un pozo. Mamma mía. ¿Cómo te pueden acusar de un delito por abrir pozos? ¿Cómo te pueden acusar? ¿Cómo podría alguien osar decir que porque estás buscando aguas es cometer un delito? Si tú ahondas un poco más en esta palabra, si tú cavas un poco más en esta palabra, de acuerdo a al diccionario de Strong, ¿sí? Esta palabra sitna viene de una palabra raíz. ¿Sabes cuál es esta palabra raíz? Satán. Esto me movió el piso terriblemente hoy. Porque en realidad, mis queridos hermanos, esta palabra, y sí, Satán, por cierto, está hablando acerca de nuestro acusador, de nuestro adversario. Está hablando de Satanás. ¿Cómo es posible, digo yo, que alguien pudiese acusarte como Satanás lo haría por abrir pozos? Entiende este principio. Si a alguien no le gusta por nada, y es más, va a hacer todo lo posible e imposible por traer una mancha a tu nombre, con tal de que tú no encuentres las aguas, es a Satanás. Aún utilizando acusaciones totalmente, completamente falsas. Y ahí es donde entra Proverbios capítulo 6, cuando dice la palabra de que una de las 6 cosas y aún 7 que Jehová abomina es aquel testigo falso o
el otro, que es casi tan similar a ese, aquel que siembra discordia entre los hermanos. Este es el tipo de basura con el cual tú te vas a encontrar en el proceso de cavar los pozos. Pero ¿sabes algo? Nada de esto debe detenerte. Ni el que encuentres contienda, ni en que estén riñendo contigo, ni el que hayan personas que se traten de apropiar del mover de Dios, ni el que incluso se levantase un falso testimonio en contra de tu vida, tratando de no fue exactamente lo mismo que hicieron con Jesús. Como no hallaban absolutamente nada, dice la palabra que pagaron a unos hombres para que ellos viniesen y dieran un falso testimonio. Pero ¿sabes algo? Cuando es un falso testimonio, no van a cuadrar las cosas. Porque en un momento u otro, alguien se va a dar cuenta, aquí hay gato encerrado. Alguien envenenó el abrevadero. Fue la serpiente, ¿verdad? Y hey, Woody tiene una gran revelación, Ian, ahora que estoy poniéndome a pensar al respecto. No sé cómo será la Toy Story 4, así que déjame retractarme en eso. Pero cuando te encuentras con estas cosas, muchas veces puede ser desalentador. Puede ser desalentador porque tú quieres creer, tal vez de una manera muy inocente, de una manera muy, no es inocente la palabra, ¿cuál es la palabra? Ingenua, gracias. Quien quiere que haya dicho eso es un genio, pero una genia fue una voz de una mujer, pero de una manera muy ingenua. A veces queremos creer que todos en el cuerpo de Cristo están desesperados por las aguas. Ahora, vuelvo a repetirte. Las ovejas no contendieron. Las ovejas no acusaron. Fueron los pastores. Lastimosamente, como ves a tu pastor, termina siendo la oveja. Y puede ser desalentador, hermanos. Puede ser desgastante. El que, imagínate haber cavado pozos para encontrar aguas y que te digan, estas son nuestras aguas. Bueno, está bien, ¿no? En realidad no te veo con ninguna pala, pero si tú dices, me voy a otro lugar. Y cavas en otro lugar. Y entonces vienen a acusarte y decirte, ¿por qué estás tú cavando pozos? Ah, tú tienes otra intención, tú quieres envenenar el abrevadero. Puede ser desalentador el buscar y pretender el mover de Dios. Porque quizás no todos conocen hacia dónde el Señor te quiere llevar. Y no solamente te quiere llevar, sino que vuelvo otra vez al mismo principio que te decía hace rato. Cavaron en Gerar, cavaron ese pozo de Sec, pero dejaron un pozo abierto. No es de que cavaron y dijeron, esto es nuestro. No, yo lo he cavado. No, pero es nuestro, nosotros vivimos aquí. Ah, bueno, entonces vuelvan otra vez a poner toda la basura, enterremos otra vez aquí y listo, es tuyo, viejo, todo lo que tú quieras. Sino que cavaste, aun cuando hubiera sido un valle de lágrimas, pero dejas un estanque atrás tuyo. Pero tú tienes una sola razón de seguir adelante. Ir de poder en poder hacia Sion.
Créeme que es desgastante. Créeme, y yo hablaba con mi esposa y me decía, en serio, ¿para qué vas a ir? Ay, mi esposa es tan sensible en el espíritu. Y me dijo, tú sabes qué es lo que va a suceder. Yo le dije, lo sé, pero ¿y si algo sucediera? ¿Y si algo pasara en ese lugar y yo no estaba ahí? Sí, pero conoces cómo son. No vayas. Les voy a decir qué es lo que pienso y todo lo que tienen que considerar. Pero ¿cuál es tu corazón? Amo realmente a este pueblo con todo mi ser. No quisiera que te quedes en Ezek. No quisiera que te quedes en Sitna. Sabes, hay algo mucho más hermoso adelante. Pero no puedes llegar jamás a ese lugar si no has pasado por Ezek, si no has abierto los pozos de Sitna. Todos quieren llegar directamente a Rehobot, pero Rehobot tiene un proceso. Porque en cada lugar el Señor te enseña algo. En cada lugar tú puedes aprender algo. Y entonces dice el siguiente versículo. Mira esto. Y se apartó de allí. Aleluya. Se apartó de allí. ¿Sabes qué significa esta palabra en el hebreo? Significa siguió adelante, prosiguió, avanzó. ¿O sabes qué? Se hizo viejo. Se hizo viejo. Quiero detenerme unos breves minutos aquí en esa última definición. Se apartó de allí, sí, quiere decir todo esto, seguir adelante, proceder, pero quiere decir se hizo viejo. Hacerse viejo te habla acerca de dos cosas. Uno, madurez. Y lo vengo diciendo hace tiempo atrás. Ese último y gran mover de Dios aquí en la tierra va a requerir de madurez. Una madurez que no la hemos visto hasta el día de hoy. Una madurez que yo no conozco que haya, creo que puedo decirte que he visto mucho en el cuerpo de Cristo. Pero si algo falta hoy en día es una madurez. Una madurez para, en primer lugar, madurez es abrir pozos. Nadie quiere abrir pozos. Nadie quiere pagar el precio, nadie quiere tomar la responsabilidad y tomar la carga e incluso llevar la vergüenza y llevar el oprobio de tener que abrir los pozos. Vivimos en un tiempo, especialmente hoy en día, donde gracias a Dios el cuerpo de Cristo está empezando a cambiar de alguna manera, pero normalmente es como que, no, un momento, si yo no estoy abriendo esos pozos, ¿por qué tengo que ir a ti? Muéstrame primero que hay aguas y vamos a ir a ti y vamos a ir a quitarte ese lugar, aleluya. Pero se necesita de madurez para cavar pozos. En segundo lugar, se necesita de madurez para huir de la contienda. Sabes, para que haya contienda, te lo dije creo el anterior viernes, se necesita de a dos. O a menos que estés un poco ya deschavetado y pelees contigo mismo, ¿no? O sea, de pronto sí te miras en el espejo. Vos, a ti, no a ti, ¿verdad? Pero se necesita de a dos, se necesita de madurez para dejar la contienda. Se necesita de madurez para entender que
cuando te están acusando, no lo ves a Isaac defenderse. Mira, porque la palabra que utilizó Edwin es muy importante. Es básicamente una querella. Oh, pero cuando te traen una querella, tú quieres sacar todas tus armas de defensa, tú quieres demostrar que no es así. Y el Señor Jesús lo llevaron, le acusaron, dijeron todas estas cosas y dice que Él no dijo ni una sola palabra. Madurez. Pero ¿sabes qué? No solamente el ponerse viejo habla acerca de madurez, sino habla acerca de un proceso también en el tiempo. No te pones viejo de la noche a la mañana, ¿o sí? Ahora algunos, sí. Tururururu, ¿no es cierto? Oh, qué sad. Pero un día me viene el espejo, oh, y era vieja. No, no. Perdón, mamita, pero ya estabas vieja hace 4 años. Que recién te hayas dado cuenta es otro problema. Con el respeto, entiende mis bromas, ¿no es cierto? Entonces, pero... Y los hombres así como que, sí, estoy viejo. No, no. ¿Recién te estás dando cuenta? O sea, ¿y sigues jugando PlayStation? Hello, ¿verdad? Pero implica tiempo apartarse de allí. ¿Sabes? Yo creo con todo mi corazón en que el último y gran mover de Dios se avecina a esta tierra. Lo creo de tal manera que, si no me equivoco, fue anoche que le dije a mi esposa. Es interesante, sí, fue anoche. Le dije le cité esto simplemente. Y quiero citártelo a ti para que tú puedas meditar en esto. No sé si mi esposa lo meditó tanto como quiero que tú lo medites, ¿sí? Pero medita un poco en esto, ¿sí? Y es interesante que se lo dije esto y anoche justo hubo un temblor, ¿sí? Pero mire esto. Sí, algunos, tembló. Después les voy a mandar un mensaje a los grupos para que sepan cómo estaba yo durante el temblor, ¿sí? Pero, sí, pero, mira, a veces nos despertamos y decimos, qué bueno, un día más que el Señor me da de vida, ¿sí? ¿Qué pasaría si es que te despiertas y cambias tu forma de pensar en vez de que este es un día más que el Señor te da de vida? Y despiertas y dices esto, wow, falta un día menos para su llegada. O voy a volver a repetirte. Porque sí, Dios te da un día más de vida. Pero si lo ves desde la otra perspectiva, falta un día menos para su venida. ¿Sabes qué significa esto? Cuando tú te despiertas y dices, tengo un día más de vida, es como que lo ves como, puedo seguir haciendo lo que me da la gana. Pero cuando empiezas a despertarte a que, oye, hoy es un día menos para su venida, me estoy quedando sin tiempo. El reloj no está avanzando hacia adelante, en realidad el reloj se está acabando. Me pregunto, ¿cómo viviríamos? Yo estoy desesperado por ese mover de Dios. Y estoy convencido con todo mi corazón que va a llegar. ¿Pero cuánto tiempo? No lo sé. Mira cómo vivían Pablo, el apóstol Juan, Pedro, Jacobo. Cuando tú ves al apóstol Pablo, las cartas que él escribía, él las escribía como él esperando que en sus días llegue ese mover. Mira cuando el escritor a los hebreos dice, estos hombres vivieron, los profetas, dice la palabra, esperaban poder ver lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están viviendo. Apartar
apartarse de allí implica que tú vas a tener la madurez para poder esperar hasta que ese momento llegue. Oh, pero cuando llegue, cuando llega, dice, se apartó de allí y abrió otro pozo. Dios mío, pero pastor, ¿cuántos pozos más vamos a abrir? Los que sean necesarios. Pero pastor, en serio, o sea, ¿en serio era eso lo que dijo la anterior semana? ¿Que ahora vamos a entrar a un ayuno 21 días? Sí. Pero ¿y los 40 días de altares? Pues viste que no funcionó. Aleluya. Yo no puedo entender, ¿cómo vas a tarrearla en el último altar? En el último, en el 40º vas a encender fuego extraño. Yo quería romperle la madre a ese líder de alabanza. Y se lo dije todo esto la noche anterior. Hasta la 1 de la mañana estaba escribiendo. Como líder de alabanza tienes que saber a dónde quieres llevar al pueblo. No, vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya. Pues no fluyó. Hello. Vamos a dirigir todos. No, tiene que haber una cabeza. Porque esa cabeza va a ser responsable. Si no pasa nada, va a ser el responsable de la cabeza. Ah, bueno, yo voy a ser la cabeza. Menos mal. Pero sabes, porque el hombre contienda, porque el hombre se detenga, porque el hombre se equivoque, no hace que Dios se detenga. No hace que Dios se equivoque, no hace que Dios mienta. Simple y llanamente el Señor está diciendo, cava otro pozo. Y si hay enemistad, no, déjales el pozo. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo. Déjales el pozo si se quieren quedar con el pozo. Porque al final del día no se trata de... ese es el problema y ese siempre ha sido el problema. Y por eso es de que el Señor utilizó a una o dos personas hasta el momento en que esa una o dos personas se engrandecieron y dijeron, este es mi pozo. Y entonces el Señor dijo, ahora sí es tu pozo, ya no es el mío. Yo me voy a mover al siguiente lugar. Yo me voy a mover al siguiente pozo. Me voy a llevar a mover al siguiente mover de mi espíritu. Hasta que abrieron otro pozo y no riñeron sobre él. Y entonces dice, llamó su nombre Rehobot. Rehobot significa, sí, efectivamente, significa lugares amplios. Lugares no solo amplios, sino lugares espaciosos. Pero también Rehobot significa calles. Viene de una palabra raíz que significa amplitud, anchura, avenidas, plazas. Oh, Señor, voy a volver a repetirte. Calles, anchuras, avenidas, plazas. No, calles, anchuras, avenidas, plazas. ¿Por qué crees que la gloria de Dios es más evidente en un lugar donde no hay restricciones? Porque es un lugar amplio, anchura, están las calles, las avenidas, en las plazas. Porque ahí nadie controla las aguas.
Porque ahí nadie está brillando, porque ahí nadie está queriendo hacer un show, un espectáculo. Y el momento en que alguien quiere hacer un espectáculo, todo el mundo lo nota. Y entonces lo opacan. ¿Y sabes qué es lo que pasó en ese lugar? Amplio y espacioso. Dice la palabra que allí Jehová los prosperó. Tú no quieres prosperar por tus propias fuerzas. Tú quieres prosperar porque el Señor Jehová te haya prosperado. Y esa palabra prosperar, ¿sabes qué significa? Hacer ancho, hacer espacioso. Es la palabra dentro de la misma familia de Rehobot. Ensanchar, hacer algo espacioso. Encontrarse, dice este otro diccionario, en un estado de dimensión espacial que es relativamente amplia y espaciosa, lo que implica a menudo un espacio adecuado para moverse y así tener una mayor facilidad de vida. Oh, aleluya. Dentro de las definiciones significa crear una oportunidad, es una circunstancia favorable. Y no solamente los prosperó, sino que termina diciendo, y fructificaremos en la tierra. Y esta palabra fructificar no es solamente llevar fruto, sino que significa producir una descendencia o una cosecha de la misma naturaleza en una generación sucesiva. Oh, aleluya. Está hablando de que en ese lugar generaciones vendrán. ¿Por qué pelearse por las aguas? ¿Por qué defenderse de acusaciones que no tienen sustento? Ve a un lugar espacioso. Ve a un lugar donde el Señor te quiere prosperar, donde el Señor te quiere hacer fructificar. Pero el principio es este, hermanos. No porque hayas encontrado contienda, dejas de cavar. Porque si tú dejas de cavar, o te vas a quedar sin agua, o te vas a quedar en ese lugar de la contienda o de la enemistad, de la acusación. Si riñen, tú no riñas con ellos. Si te acusan, tú no, porque la acusación es crítica, tú no critiques. Move on. Muévete de ese lugar. Crece. Y entiende que el Señor tendrá un lugar amplio y espacioso. ¿Sabes qué es ese lugar? El lugar del más grande avivamiento que va a haber esta tierra. Donde hay aguas para todos. Y vuelvo otra vez al principio. Esas aguas no serán tuyas. ¿Quién se puede apropiar de las aguas que salen desde el templo del Señor? ¿Quién podría decir, estas son mis aguas? Es un privilegio fluir en esas aguas. Es un privilegio nadar en esas aguas. Es un privilegio que te llegue la salpicada de esas aguas. Nunca te apropies de algo que no fue tuyo. Nunca tergiverses lo que el Señor ha hecho. No le pongas tu bandera, no le pongas tu camiseta. No te pertenece a ti, no me pertenece a mí, no nos pertenece a ninguno de nosotros. Porque si no lo hicieras tú, liberación y respiro vendría de otro lugar. Simplemente considérate privilegiado.
de que el Señor te usara de alguna manera. Por eso mañana vamos a ir a un lugar amplio y espacioso. Y vamos a seguir viendo la gloria de Dios. Y vamos a seguir viendo al Señor moverse poderosamente sobre nuestra nación. Y no vamos a descansar hasta ver la gloria de Dios. Amén. No te desanimes. Gracias por haber salido los que salieron. Los que no salieron, gracias por haberse quedado. Pero salgamos mañana, porque el Señor nos ha entregado esta ciudad. Amén. Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Mientras terminamos, quiero hacer una convocatoria para mañana. Mañana a las 11 de la mañana, 11 en punto, les pido. Esto es lo que el Señor me estuvo hablando. Y vamos a tener nuestro primer tiempo de adoración en el nuevo templo. ¿Amén? ¿Sí? Así que ahora terminando tenemos que, sí, creo que están las 6 cuerdas si no me equivoco. Tal vez podemos llevar una guitarra más. Vamos a tener un tiempo sencillo, simple, hermoso y precioso, pero vamos a adorar en el nuevo templo. Amén. Sí, el Señor me estuvo hablando, el domingo pasado les hablaba quiénes podrían estar de atalayas y todo lo demás, pero creo que era algo, sí, que necesitamos hacer, pero el Señor me dijo, ¿y qué van a hacer esos atalayas si es que se ponen a chayar? No los atalayas, obviamente, ¿no? Pero sí, mientras están ahí orando y se ponen a chayar, ¿qué van a hacer? ¿Van a ponerse a pelear ahí? No queremos un pozo de contienda, ¿o sí? Después van a llegar acusaciones falsas. No nos han dejado trabajar. Nos han amenazado. No necesitamos enemistades. Necesitamos un lugar amplio y espacioso. ¿Sí? Y eso es lo que yo creo con todo mi corazón el Señor nos está guiando a hacer. Entonces mañana los espero a todos los que puedan. Los que no puedan, entiendo, muchos van a estar trabajando, deben tener otros compromisos, otras actividades. Y está todo bien, pero los que puedan, mañana nos vemos a las 11 en la 17. ¿Sí? En el templo, en la 17 de Calacoto, ahí donde, en la misma rotonda. Les pido, si llegas antes, no entres, porque vamos a entrar con cuidado. Están todavía haciendo construcción, hay un montón de cosas que tienes que tener cuidado, así que vamos a seguir instrucciones, ¿sí? No es de que, ay, qué lindo, voy a subir y corretear. No. Vamos a ir y vamos a adorar, ¿sí? El Señor ya me estaba hablando, vamos a empezar abajo. Vamos a empezar en el lugar donde vamos a tener nuestros tiempos de adoración y vamos a ir subiendo. Amén, ¿sí? Así que apártate de pronto una hora, así también te evitas de ir a chayar vos a otro lugar, aleluya. Pero gracias a lo que algunas personas me han informado, imagínate, gracias a Dios que tenemos gente entendida en estas cosas, porque yo pensaba mandarlos el día martes a que vigilen ese lugar, ya parece, ya habrían chayado, pues, ¿sí? Hoy no hicieron absolutamente nada, se los aseguro, hemos pasado por ahí. Pero quizás mañana en las construcciones los sábados normalmente hacen eso. Vamos a tomar ese lugar para el Señor Jesús. Amén. Vamos a declarar como lo hicimos hace meses atrás en los cimientos. Vamos a hacerlo ahora, antes de que termine la obra fina. Amén. ¿Sí? Así que mañana los espero a todos los que puedan. Padre, te doy gracias por este hermoso pueblo. Te doy gracias, Señor Jesús. Es un verdadero privilegio poder pastorear a estas personas. Es un verdadero privilegio, Señor, el ver a tantos de ellos haber crecido durante estos años y seguir creciendo, Señor. Queremos crecer para poder alcanzar toda madurez. Y el ser maduros, Señor, nos llevaría a un lugar donde
ni siquiera estemos contendiendo por las aguas y ni siquiera estuviéramos acusando. Llévanos a ese lugar, Señor, donde simple y llanamente podamos estar agradecidos por el privilegio de que nos hayas enseñado a cavar pozos. Señor, solamente deseamos tus aguas, esas aguas que traerán sanidad a las naciones, esas aguas, Señor, que traerán vida a los peces, esas aguas que inundarán el templo hasta que se desborde el templo. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder crecer en toda esa madurez. Bendigo a cada persona, Señor, y cada familia aquí representada. Llévanos a nuestros hogares con bendición y gracias, Señor, por tu misericordia de no haber permitido que ese temblor toque esta ciudad, Señor. Guarda a tus amados, te lo pido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga de